informe completo por parte de Elizabeth Pérez. Continuamos en este tema y ya se encuentra con nosotros el analista político Jaime Porcel. Señor Jaime, bienvenido a Next Noticias. Señor Porcel, ¿me escucha? Sí, vamos a hablar con el analista político Jaime Porcel acerca, pues obviamente, de lo que todos esperábamos que no pasara, este conflicto bélico que se convertiría pues en el más agresivo desde la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, si lo vemos desde un punto político, se empiezan a mover estas fichas de lo que podría ocurrir a nivel mundial, estas asociaciones que se harían entre los países, pues que estarían a favor y en contra de lo que está haciendo en este momento Rusia. Señor Porcel, ¿se encuentra con nosotros? Sí, señor Jaime, si puede encender su micrófono para poder escucharlo y prenda la cámara, por favor, encienda la cámara para poder escucharlo y así hablar pues con todos los televidentes acerca de lo que podría significar esto en la política mundial y además también obviamente lo que nos trae a nosotros la duda de lo que podría ocurrir con el Canal de Panamá. Señor Porcel, bienvenido. Sí, señor Porcel, si enciende el micrófono para poder escucharlo. Tengo encendido. Ahora sí lo escuchamos. Muchas gracias. Bien, ok. Déjeme decirle algo. Yo he escuchado las versiones que han estado circulando. Me parecen sumamente, digamos, parciales. Donde los Estados Unidos han estado insistiendo en que Rusia es un agresor. Los Estados Unidos han estado ocultando una gran verdad que sucede desde 2014, donde ellos afirman, donde la OTAN firma con Rusia el acuerdo de Minsk, donde Rusia se compromete a no invadir Ucrania siempre y cuando la OTAN le respeten la desafección de la Ucrania precisamente al Tratado del Atlántico Norte. Esto, considerando la inclinación de la OTAN con los Estados Unidos, significaría igual que si Ucrania estableciera en la frontera de México una base de misiles atómicos. Los Claro, Estados Unidos obviamente se sentirían enormemente amenazados, agredidos, claro. amenazados es la palabra, ¿verdad? Amenazados con la presencia de tales armamentos en su línea fronteriza. Esto ha sucedido exactamente, es lo que está sucediendo ahora mismo y que ha desatado el conflicto, donde la OTAN está insistiendo en incluir a Ucrania dentro de su tratado de asistencia recíproca. Por otro lado, hay dos ciudades fronterizas rusoparlantes que han estado pugnando primero con el gobierno ruso, que los ha estado agrediendo intensamente, y en segundo lugar con su interés de declararse independientes. Eh, Rusia reconoce al gobierno de Donbass y de otra república, creo que se llama Lushkarak, esa independencia y como tal mueve tropas con intenciones de defender estas dos repúblicas, precisamente en una especie como de jugada estratégica que se está dando en Europa del Este en este momento. Eso ha sido entendido por la Organización de las Naciones Unidas como una agresión y una organización que nunca llamó, por ejemplo, la atención a unos Estados Unidos que atacaba a Siria, a Libia, a Afganistán, aquí mismo incluso a Panamá. Explico, demasiado inclinada, demasiado sujeta, demasiado condicionada a la opinión del Imperio del Norte. Entonces, Claro, la sí, situación, hay que dejarlo claro, señor Porcel, que ninguno de los dos, pues, podrían ser ángeles, por decirlo así. Tanto el gobierno de Putin como el gobierno de Estados Unidos, ambos tienen intereses y no es que uno sea bueno y el otro sea el malo. Hay que analizar entonces lo que ocurre en este momento y también las repercusiones que podría traer a nivel mundial. En este momento, ¿cómo quedaría la política, el ambiente político también con los aliados de cada uno de los sectores? bueno, decididamente que hay una confrontación muy seria. Han declarado aquí en las Américas los gobiernos de Maduro, de Cuba, han declarado su solidaridad con Putin allá en Rusia.
Y verdaderamente tomando el hilo del comentario suyo al comienzo, sí, ciertamente, nosotros no podemos dejar de tener información o tener solo información de un solo lado. Nosotros estamos obligados también, para tener una opinión justa, Claro. a asumir otras informaciones que realmente nos empiezan entonces a aclarar el panorama. Nosotros no debiéramos intervenir en esta situación. Nosotros somos un país neutral, con un canal que brinda servicios al mundo, que debiera mantener distancia con estos conflictos y no estar declarando apoyos ni tibios ni calientes a una de las partes que están ahora mismo en conflicto. Eso es lo cierto. El Tratado de Neutralidad incluso nos obliga a nosotros y nos pone en una especie de cuerda floja en que nosotros debemos mantener la neutralidad del canal. Nosotros no debemos mostrar ni hacia Rusia, ni hacia la OTAN, ni hacia los Estados Unidos en este momento de conflicto, algún tipo de inclinación. Nosotros somos un país neutral y somos un país pequeño sin ejército, que nos conviene precisamente hacer uso de esa neutralidad. Ahora, en el comunicado que lanza pues la Cancillería de nuestro país, habla de un llamado y respeto a la soberanía, la independencia política e integridad territorial de Ucrania con fundamento en el derecho internacional. ¿Qué le parecen esas declaraciones por parte pues de la... Demasiado apegada a los intereses o a la versión que está manejando la OTAN. Me explico, que te habla precisamente de que ahí hay una transgresión a la libertad, a la soberanía de Ucrania. Debemos entender una cosa que muy poco se discute. Ucrania es un país que no ha podido definir sus límites, entonces no tiene una administración independiente. Incluso dentro de la ONU se le define como un país bajo administración de Rusia. O sea, Ucrania no tiene tampoco la facultad para declararse agredida, si no tiene realmente consideración soberana de país, no tiene esa facultad. Nosotros creemos de que también estamos a favor de la paz. También creemos de que es objetable lo que está sucediendo. No creemos que son las armas, sino la diplomacia quien debe en estos momentos actuar como mediadora de las partes. Claro, señor Porcel, porque sí, indudablemente se sienta Rusia o no amenazada, este es un momento en donde hoy hemos podido ver todo el día imágenes de familias separándose, de mucho terror, de mucho miedo por lo que podría significar la pérdida de muchísimas vidas. Hoy ya se habla de más de 137 muertos, pues que ha anunciado por lo menos el presidente de Ucrania. Entonces, la guerra tiene una justificación. Bueno, mire que en el 2014 un golpe de Estado lo puso a él en el gobierno. Derrumbó un gobierno prorruso que había y un golpe de Estado lo pone a él en el gobierno. Eso debió haber sido previsto de que esto iba a generar una tensión que tarde o temprano iba a explotar porque Ucrania número uno, es una región sumamente rica en minerales, Claro, codiciada por todos los grandes, sí. una región además que es el paso al mar Báltico de Rusia. O sea, que tiene una importancia estratégica, igual que Panamá. Admitirían los norteamericanos que aquí en Panamá se establezca, por ejemplo, una base militar rusa con misiles con ojivas nucleares de largo alcance. Por supuesto que no. Claro. Ahora, ya que toca el tema, ¿cómo queda nuestro país y por supuesto el canal de Panamá relacionado con este conflicto bélico? Nosotros sabemos pues que tenemos un tratado de neutralidad que nos obliga a ser, como dice el nombre, neutral en este tipo de situaciones, pero podría también hacernos objeto de un ataque. Si seguimos tomando partido aquí, quizás no sea un poco apocalíptico pensar en que a nosotros nos va a caer una ojiva nuclear aquí. Sin embargo, no la descartemos tampoco. Lo que sí es que también nosotros nos pudiéramos entrar en las consideraciones estas, en las restricciones, en las penalizaciones que está poniendo Estados Unidos y Europa a Rusia, y eso no es cuestión de nosotros. Nosotros somos un país pequeño, nosotros no tenemos ejército. Nosotros necesitamos mantener una distancia y permitir, eso sí, hacer exhortaciones a la diplomacia. Eso sí, hacer llamados a la paz, a los acuerdos, a las conversaciones,
entre las naciones en conflicto y prevernos de no intervenir, es lo sensato. Repercusiones, más allá del tema del Canal de Panamá, otras repercusiones ya hemos estado viendo, obviamente, el aumento en la gasolina que ha ido pues incrementándose las últimas semanas de una manera pues exorbitante. ¿Usted prevé otro tipo de repercusiones más allá de eso, obviamente? Bueno, mire, Rusia es provee la décima parte de todo el combustible que se trasiega en el mundo. Rusia también es un gran proveedor de gas. Incluso hay un gasoducto que pasa por Ucrania muy importante hacia Europa, que Sí, ya ha suspendido operación, y sin embargo que ha sido suplido, cuya demanda está siendo suplida precisamente por los Estados Unidos. Aquí los Estados Unidos mueven su economía a través de la guerra. Los Estados Unidos constantemente están guerreando con Libia, con Siria, con Afganistán, con Irán, con nosotros, porque la economía de ellos está basada en la producción de guerra. Los 5 países productores de armas son los que les interesa precisamente el negocio de la guerra. Nosotros no producimos ni siquiera biombos, apenas quizás biombo, ¿verdad? Allá en el interior. Saludos allá a mis amigos del interior. ¿No? Entonces nosotros no tenemos intereses en este baile. Nosotros lo que nos interesa a nosotros es precisamente la paz para que haya tránsito por el canal, para que aquí se muevan los barcos rusos, los barcos norteamericanos, los barcos europeos. claro. Señor Porcel, gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, hasta luego. Jaime Porcel, analista político, pues dándonos sus impresiones acerca de este conflicto bélico que nació, bueno, que se efectúa hoy, que se hace efectivo a partir de hoy entre Rusia y Ucrania.